movimiento, la estática y la dinámica. ¿Cuál va a ser la competencia para esta semana? Analizar y resolver con interés problemas relacionados con la cinemática a través de ejemplos cotidianos que permitan valorar la importancia de los postulados con fundamentos que han contribuido a mejorar la calidad de vida del ser humano. Las leyes del movimiento de Newton. Acá vamos a diferenciar los conceptos de inercia, fuerza, acción y reacción. Y ahí tenemos, nos remonta un tanto a datos históricos con respecto a la aparición de Galileo Galilei. Él fue el que explicó por medio de métodos matemáticos la trayectoria de un cuerpo lanzado, creando de esta forma las bases de la cinemática. Luego viene Isaac Newton y él recogió estos estudios y consiguió desarrollarlos hasta encontrar la relación entre el movimiento y las causas que lo producen, a lo cual le llamó dinámica. Y ahí están los 4 conceptos claves: inercia, fuerza, acción y reacción, y los sistemas de referencia. Las 3 leyes de Newton describen la relación entre el movimiento y la fuerza. ¿Cuáles son esas? La primera, la ley de la inercia. Luego, la ley de la fuerza. Y por último, la ley de la acción y reacción. Y a continuación veremos una a una. La ley de la inercia, la ley de la fuerza y las condiciones de equilibrio. Acá esta es una pequeña intro en la cual ustedes pueden detallar o fundamentar de mejor manera cómo es que estas leyes se diferencian uno con respecto a la otra. Y ahí tenemos la ley de la inercia. En el movimiento se mantendrá hasta que se deje de ejercer la fuerza o cuando se aplique otra fuerza en dirección contraria al movimiento. Los ejemplos son claros. Ahí podemos ver a través de los ejemplos qué es lo que sucede o en qué momentos se aplica cada uno de estos elementos de la inercia. Cuando por ejemplo una persona es lanzada bruscamente, como podemos ver el ejemplo del muchacho que es lanzado de la bicicleta. Luego la botella, cuando se tiene un paño por debajo y se quiere quitar rápidamente, o cuando están también en movimiento algunos cuerpos. También estos son ejemplos claros de esta ley de la inercia. Acá también tenemos por ejemplo en un autobús es bajo 3 condiciones diferentes. Al ejercer una fuerza contraria a la velocidad del autobús, el observador externo describe que el pasajero continúa moviéndose. Esto depende del ángulo de referencia, a lo cual nos ubiquemos, vamos a lograr determinar esto. La segunda ley, estamos hablando de la ley de Newton o principio de la fuerza. Y ahí lo podemos ver representado. La fórmula dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Cuando tomamos un balón, cuando estamos desarrollando algún tipo de ejercicio, ahí es donde aplicamos básicamente la fuerza. O cuando tiramos, en este caso como se logra ver en la imagen, de la esquina inferior derecha. Y también tiene fórmula. Ahí están algunas de las fórmulas más importantes. Luego la segunda ley de Newton. Siempre seguimos con esta y ahí está las unidades en las cuales se puede determinar la fuerza en Newton, la masa en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo cuadrado. Son algunos ejemplos complementarios a lo que ya venimos hablando. Luego las condiciones de equilibrio. Acá en las condiciones de equilibrio hay 2 efectos. Cuando sube y se baja, dependiendo de qué lado se esté, si es del lado derecho o del lado izquierdo. Bajo este criterio es que se dan las condiciones de equilibrio. Es decir, un objeto se encuentra en equilibrio cuando la fuerza neta es nula. Y ocurre cuando un cuerpo se encuentra en reposo o cuando se mueve a una velocidad constante. Las condiciones de equilibrio aquí están: fuerzas coplanares, fuerzas concurrentes y centro de gravedad. Es decir, son 3 condiciones de equilibrio hacia los cuales los cuerpos pueden estar sometidos. El ejemplo de tipos de fuerza y las condiciones de equilibrio también acá las podemos diferenciar y pues nos explica un poco acerca de eso.
Y por último termina desarrollando un pequeño ejercicio o un planteamiento de problema para que fundamentemos esto de la mejor manera. Y por último tenemos la ley de acción y reacción, es decir, la tercera ley de Newton. Acá es para que nosotros desarrollemos lo que se pueda, pero vale la pena primero determinar un poco la parte conceptual. Es la tercera ley de movimiento planteada por Newton y dicha ley establece que como consecuencia de una interacción entre dos cuerpos surgen dos fuerzas comúnmente denominadas acción y reacción. Y ahí están. Los ejemplos son bien claros. ¿Dónde se da la acción y cuál es el efecto de la reacción? Consideraciones de la tercera ley de Newton. Vale la pena también leerlas, distinguirlas y comparar. Hasta acá entonces básicamente estamos desarrollando la clase de esta semana, esperando ustedes tomen nota de todo lo más importante, ya que el próximo viernes por la tarde, de 1 a 6 de la tarde, se estaría desarrollando el quiz de esta clase. Así es que, repito, no perdamos de vista cuál es el tema, cuáles son los fundamentos de este mismo tema y qué partes son las esenciales con respecto a ello. Gracias.